Seguir con los héroes de la fe. Quizás vamos a llegar a un punto, quizás de los pasajes más famosos en la Escritura y que resuena a través de los siglos y de las épocas. Hablamos sobre la figura de Abraham, que conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Entonces Abraham es una bisagra teológica y bíblica en el libro del Génesis. Cuando Abraham aparece, muchas cosas en la Biblia empiezan a tomar el sentido y el propósito que Dios ha querido mostrarnos. Hoy vamos a ver la famosa prueba de Abraham. El título de mi mensaje es Cuando la fe es probada. Es imposible, dice la Escritura, que sin fe tú y yo podamos agradar a Dios, ¿verdad? Dice, no hay manera en que el ser humano pueda agradar a Dios si no tiene fe. Y la fe hemos dicho reiteradamente que es una plena confianza razonada en quién es Dios. No es una fe a ciegas, no es una fe un salto al vacío, porque el mismo escritor de Hebreo dijo, por la fe entendemos. Entonces él está involucrando el intelecto. Entonces Dios no quiere que creas por creer. Él prueba te prueba para que puedas razonar ante todo lo que escuchas, cuál tiene más lógica y sentido. Y de una cosmovisión en la literatura o aún en la filosofía es una manera de interpretar el mundo. Todos de alguna manera tenemos una manera en que interpretamos el mundo. Tú, yo, toda la gente, si me explico, es el lente con el que vemos el mundo. Y siempre se ha dicho que la fe cristiana es la más congruente en su cosmovisión. No lo digo yo, lo ha dicho la ciencia, la cultura y las ideologías. Es la más congruente y coherente porque pregunta y responde algunas cuestiones básicas del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y es muy congruente con su visión la Biblia. Pero vivimos por fe y en fe. Pero la fe es probada. Esto es lo que la Biblia nos enseña. En este día vamos a ver el pedido de prueba de Dios a Abraham, que viene después de una circunstancia favorable para la vida de Abraham. Solamente quiero ponerte en el contexto de lo que quiero comentarte. La vida de Abraham había llegado a un punto de cierta estabilidad. ¿Nos gusta la estabilidad de nuestras vidas? Llegar a un punto de estabilidad en que las cosas están caminando bien. Él tuvo problemas porque quisieron ayudarle a Dios y tuvieron un hijo fuera del círculo conyugal, porque Dios le dijo que iba a tener un hijo, se desesperan en el proceso y tienen un hijo llamado Ismael, de la sierva de Sara llamada Agar, y esto trae un conflicto a la familia. Llega un punto en que el muchacho crece y la criada le está haciendo la vida difícil. No es necesario ver el canal de las estrellas, a veces en la Biblia vemos problemas de familia severos, y entonces Sara dice, no puedo más, esta mujer me hace la vida imposible. Dios decide intervenir e Ismael pues es sacado del núcleo familiar, pero Dios no es Dios, como algunos creen, intemperante y malo. Dios le dice a su mamá, no te preocupes, este niño va a ser el padre de una gran nación. Y parece que todo empieza a caminar para Agar, Ismael, para Sara, Abraham e Isaac. Y parece que hay una estabilidad. Él se establece en un parte en Berseba y luego él hace una alianza con Abimelech y parece que todo económicamente y familiarmente está bien. Y nos gusta estar bien, ¿o no? Nos gusta la estabilidad, nos gusta que las cosas estén caminando como bien, tranquilo. Por fin, haber dicho Abraham, por fin. Ya tenemos el hijo de la promesa, tengo un buen ambiente familiar, ya hice una alianza con Abimelech, no va a haber problemas, todo está caminando como Dios nos dijo que iba a caminar, pero hay un pero. En esa aparente estabilidad viene la prueba. Vamos a Hebreos 11 del 17 al 19 y vamos a tener que ir a Génesis 22 del 1 al 14. Lo voy a leer rápidamente por cuestión de tiempo. Voy a usar Biblia de las Américas, que ya la tenemos. Tú puedes seguirme en NBI. Dice, versículo 17 al 19 de Hebreos 11. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue él quien se le dijo, en Isaac te seré llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado,
lo volvió a recibir. Versículo 1 de Génesis 22, por favor, para poder entender lo que el escritor de Hebreos nos quiso decir. Aconteció que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Capítulo 21 nos dice de la estabilidad de Abraham y de Abimelech en Berseba, todo está tranquilo, y dice lo siguiente: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma tú ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham ofreció allí al altar, arregló la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, mas el ángel del Señor lo llamó y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham aquel lugar con el nombre: el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Gracias, Dios, por tu palabra. Glorifícate a ti mismo. Nos escondemos tras de ella y danos hoy la porción que quieres para nuestra vida y corazón. En el nombre de Jesús. Entonces decimos: la fe del creyente va a ser probada. Indudablemente. Si tú eres un creyente fiel, o a veces no andamos caminando tanto, tu fe va a ser probada. ¿Cuál es el principio? Tu fe va a ser probada. Mi propósito es que tú seas consciente de esto esta mañana. Y vamos a ver 3 cosas que creo que son claras en estos versículos. La prueba primero viene de parte ¿de quién? De Dios. Número 2, las pruebas también nos muestran el carácter ¿de quién? De Dios. A veces nos centramos tanto en Abraham, pero aquí Dios está queriendo también mostrar que las pruebas vienen de Él, nos muestra también su carácter, y por último nos prueba y nos muestra la provisión de Dios. Ahora, estos 3 puntos que quiero compartir contigo, que las pruebas vienen de parte de Dios, que nos muestran su carácter y nos muestran su provisión, va a contestar 3 preguntas. ¿Listos? Número 1, si estamos aprendiendo esta mañana o recordando posiblemente que la prueba viene de parte de Dios, Él va a contestar a la pregunta del creyente: ¿a quién amas más? La prueba viene de parte ¿de quién? De Dios. Y va a contestar esta pregunta: ¿a quién amas? ¿A quién amas más? ¿Listos? Versículo 22, 1 y 2. Cuando todo va bien, las pruebas pueden venir. Hay 2 patriarcas en la Biblia que no sabían lo que era la prueba. Uno fue Job, que también fue ¿qué? Probado, y también Abraham. Nunca habían tenido una prueba de parte de Dios. Todo había dicho: salte, te voy a mostrar, te voy a llevar, pero no había sido probado. Y vaya qué dimensión de prueba. Aconteció después de esto que Dios probó ¿a quién? Las pruebas vienen de parte de Dios. Y Dios es claro en su petición. ¿Qué le pidió? Toma a tu único hijo a quien amas, ve a la tierra de
de Moriah, perdón, y ofrécelo en holocausto. ¿Claro o no? Muy claro. ¿Sencilla la prueba? No. ¿Cuál era el propósito de la prueba? Ahora, las pruebas, no se te olvide nunca, y lo hemos dicho alguna vez, y si no te lo voy a recordar. Las pruebas en la vida del creyente vienen de parte de Dios y tienen un solo propósito: hacernos crecer y madurar en nuestra fe para que Dios sea glorificado. ¿Cuál es el propósito de la prueba cuando viene de parte de Dios? Repito, hacernos crecer y madurar en la fe. Es decir, que tú aprendas a través de la prueba a confiar ¿en quién? En Dios. Las pruebas siempre vienen de parte de Dios. Prueba en el pensamiento bíblico es una demanda o una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer y madurar su fe. ¿Es un pedido o es una experiencia? Ahora, las tentaciones es completamente diferente. Las tentaciones tienen como propósito hacernos pecar. Y esas pueden venir según la Biblia de 3 fuentes, ¿verdad? El diablo, el sistema del mundo que te va a tentar, o tú solito, ¿verdad? Que ese es el peor de los enemigos. Tú mismo, ¿verdad? Porque tú sabes de qué patita cojeas. Entonces, las pruebas te hacen crecer en fe y fortalecer y confiar en Dios. Y las tentaciones, su propósito es hacerte pecar o caer. Entonces, ¿se puede distinguir sí o no una prueba de una tentación? Debes aprender a distinguirlo. ¿Esto era prueba o tentación? Prueba porque venía de parte de ¿quién? ¿Y era clara la prueba? Sí. Pregunta, ¿tú crees que Abraham lo entendió? ¿Crees que lo entendió? A ver. ¿Qué me está pidiendo Dios? Dice Abraham, toma a tu único hijo. Pero no le dijo nada más tómalo, ¿verdad? Sino que le recuerda una cosa, a tu hijo, ¿a quién qué? A quien más amas. ¿Lo amaba o no Abraham? ¿A qué edad fue papá? A los 100. A los 100 años fue papá. ¿Tú crees que no lo amaba? Con todo su corazón. Su mujer tenía 90 años, había sido estéril, y Dios les había dado este hijo de la promesa. ¿Tuvo un conflicto teológico Abraham, sí o no? A ver. Como que aquí las cosas ya no están, como que la lógica y la cuadratura ya no me dio. Porque tú me dijiste que a través de mi descendencia me llevaste, me mostraste las estrellas, me mostraste la arena del mar, me dijiste que mi descendencia sería como todo eso. Y ahora me estás pidiendo que te entregue y sacrifique a mi único hijo, y que no solamente es mi único, sino que tú sabes cuánto lo amo. Pero las pruebas van a contestar una pregunta. ¿A quién amas? ¿A quién amas más? ¿Ya se dieron cuenta? Perfecto. Bueno, el hombre de fe obedece, ¿verdad? Hay una clara correlación entre fe y obediencia. Entonces dice que él se levantó. ¿Se levantó tarde? Yo sí me hubiera levantado tarde. ¿Sí o no? Si yo sé que al otro día tengo que salir y tengo que llevar a mi único hijo, a quien más amo, para sacrificarlo, yo le hubiera hecho ayer como el Nahuel Guzmán. ¿Vieron el fútbol? ¿Cómo le hizo el Nahuel? Hasta lloró. Se retardó, ¿verdad? No te hubieras retardado tú, la verdad. Voy a poner el despertador más que. Pero dice que él se levantó muy temprano. ¿Le urgiría sacrificar a su hijo? ¿Le veras tener una urgencia? Él estaba mostrando su lealtad y obediencia ¿a quién? A Dios. Mi pregunta es si Dios había ya sorprendido a Abraham con muchas cosas. Sí lo había sorprendido. Dijo, bueno, no tiene lógica, no tiene sentido, pero voy a obedecer. Se levantó muy temprano, tomó a sus criados y a su hijo y partió, y se dirigió al lugar que había dicho para hacer lo que Dios le dijo que realizara. Su teología se puso a prueba, su comprensión de Dios. Según se cree,
Pasó el tiempo. ¿Sabes qué edad se cree que tenía Isaac? Entre 16 y 20 años. Entonces, ¿cuánta edad tendría Abraham? 116 o 100 qué? O 20. Dios probó a Abraham, la fe de Abraham, así que le dijo que tomara a su único hijo, lo sacrificara. Y como vimos, ¿cómo podré tener descendencia? ¿Cómo se cumplirá el plan de Dios? 2 días de camino para poner en orden ¿qué? Sus pensamientos y obedecer deliberadamente. ¿Se podría regresar cuando iba en camino a Berseba, de Berseba a Moría? ¿Sí o no? Eran 75 kilómetros. Quizás a la mitad dijo, ¿sabes qué? Mejor me regreso. Esta prueba está ¿qué? Está dura. ¿Tuvo el tiempo para regresar, sí o no? 75 kilómetros para ir ¿qué? ¿Sabes cuando eres probado? A veces parece que hay un momento en que todo se vuelve en calma y silencio. ¿O no te ha pasado así? Bueno, al menos esa fue mi experiencia. Cuando pasamos pruebas, parece a veces como que todo empieza a transcurrir más ¿qué? Más lento, más despacio. Y tienes más tiempo para ¿qué? Para pensar, reflexionas, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué lógica tiene? ¿Qué sentido? 2 días. 2 días. Pero hay algo que me gusta de Abraham. Y dice lo siguiente, por favor, vamos al texto. Cuando ya van y llegan al lugar, dice que dejó a sus criados una distancia y él tomó a Isaac, ¿verdad? Hizo algo muy interesante. Agarró la leña del holocausto que traían preparada y ¿a quién se la dio? Dijo, mijo, usted está más ¿qué? Más fuerte. A mí ya me duele la espalda. Ya me da la riuma. Usted cargue la leña, mijo. Y yo me voy a llevar otras 2 cosas. El fuego y el cuchillo. Pero él le dice a los criados algo. Espérenme aquí. Mientras el muchacho y yo vamos. Pero él dice una cosa en fe. Vamos a ir a adorar a Dios y vamos a regresar juntos. Vamos a volver a ustedes. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué certeza tenía Abraham? ¿O fue una oración a ver si sale, verdad? Hay una cultura en que solamente se te dice, ¿tú qué? Tú decreta. ¿Decretó Abraham? Decreta y reclama tú. Tu bendición, hombre de fe y mujer de fe. ¿Se oye bonito o no? Pero teológicamente incorrecto, con todo respeto. Porque dice, él creyó que Dios era poderoso para levantar a uno de los muertos, como vimos ahorita en Hebreos 11:19. El trayecto en un momento dado se rompe el silencio. Hay algo que rompe el silencio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, perdón? Van caminando juntos y alguien rompe el silencio. ¿Saben quién lo rompe? Isaac. Van caminando juntos con su leña a cuestas y el papá con el cuchillo, Abraham, y con el fuego. Y él rompe en silencio con una pregunta sumamente lógica.
mi papá y yo. Y sea lo que vamos, porque estoy seguro que Abraham le había enseñado cómo ofrecer holocaustos. ¿Qué era un holocausto? Mataban al animal, ponían leña, le prendían fuego y ¿lo qué? Lo quemaban. Y la grosura se huele rico y llegaba a la presencia de la deidad, en este caso Dios. Era común en las culturas donde ellos vivían que había holocaustos, porque no solamente los judíos ofrecían holocaustos, muchas religiosas, aún paganas, ofrecían holocaustos. ¿Y ofrecían, sabes también a quién? A seres humanos, a los niños, los cananeos, a donde iban a llegar, ofrecían el holocausto a sus hijos. Tenían una esfinge que la quemaban y ahí ponían a los hijos vivos como ofrenda y holocausto a su Dios. Ahora, ¿lo entendían o no lo entendían? Entonces la lógica de Abraham de Isaac dice, ¿aquí falta qué? Aquí falta el cordero. Aquí falta el cordero. ¿Qué le dijo a Abraham? Dios se va a proveer. Dice la escritura en la narrativa que él acomoda la leña. Y dice, ¿sabes quién es el cordero del sacrificio? Eres tú. 120 contra 20 años. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién cree que sea más fuerte? ¿Quique o yo? Yo. Creo que no. Fácil me hace nudo. ¿Quién era más fuerte? Exactamente, pies para que te quiero, ¿verdad? ¿Qué hizo Isaac? No, por eso no puedo creer cómo los cristianos creen esto. De veras, poco se creen estas cosas ustedes los cristianos. Pero Abraham sabía la historia que había vivido y se le había contado a quién? A Isaac. Yo creo que Isaac dijo, no entiendo, pero aquí estoy, papá. Porque estoy seguro de una cosa que Isaac sabía de Abraham. Este hombre me ama. ¿O no? ¿Le había demostrado que lo amaba, sí o no? Sí. La foto de caritas en la sala de Abraham y Sara estaba de Isaac. A Isaac nunca le tomaron una foto llorando ni lo pellizcaron como a mí cuando mi mamá me sacó las fotos de las caritas y salgo llorando. Antes sí le hacían a uno, ¿no? Una sonrisa, el otro sería el otro. Le decía al fotógrafo, pellizquelo para que chille. Pero no en la sala de Abraham. No, ahí no. Ahí todo era casa porque vino el hijo de la risa. Eso significa Isaac. Hijo de, eres aquí no hay caras tristes. Pero una cosa sabía. Mi padre me ama. ¿Tú crees que Dios te ama? ¿De veras? ¿De veras crees que Dios te ama? Aunque te pida cosas que no tienen sentido. ¿Dudas que te ama? Hay cosas que no han tenido sentido para mí en mi vida, pero sé que Dios me ama. Y a veces me dice, déjate atar y déjame sacrificar cosas para volverte a levantar. ¿O no? Mira, un papá debe de reflejar el amor de Dios. Tus hijos nunca deben de dudar que tú los amas. Aunque a veces los papás nos equivocamos o no. Pero si tu papá terrenal te falla, como yo fallo, hay otro papá que nunca falla. Y está en los cielos. Y te dice, yo te amo. Ahora, ¿contestó la pregunta o no? Le dijo la pregunta, a ver, Abraham, ¿a quién amas más? ¿A tu único hijo se lo repite 3 veces tu hijo único o a mí, Abraham? ¿Se contestó la pregunta? 2. Muestra el carácter de Dios y responde a la pregunta, ¿a quién vas a obedecer?
¿O no? A ver, Abraham. Dios nunca actúa en contra de su carácter santo, santo, santo y justo. ¿O sí? Dios jamás va a actuar en contra de su carácter. ¿Nosotros sí o no? Yo como digo una cosa, dijo la chomoltrufia, digo otra. ¿O no? No, es que yo dije que sí, pero mejor no. Se vale arrepentirse. Se vale decir no o no. Pero Dios jamás puede caer en una contradicción. Jamás. ¿Qué Dios no sabía que los paganos sacrifican a sus hijos? ¿Qué no lo sabía Dios? O dijo, qué buena idea. Pues se me ocurrió que también le vamos a entrar a eso de andar sacrificando hijos. ¿Tú crees que Dios pensó eso? Claro que no. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre Dios y los otros dioses paganos que sacrifican niños? Dios nunca tuvo la intención de que Isaac fuera sacrificado. Los pasos tomados confirman la obediencia exacta, voluntaria y persistente de Abraham. Detrás de la obediencia de esta fidelidad y amor de Abraham hacia Dios, Dios mostró su carácter. Era un acto de abnegación a Dios, porque eso significaban los holocaustos. Una decisión entre dos amores, el amor entre Dios y el amor de su Hijo. Dios le había manifestado su carácter santo y justo, su misericordia para él y para Sara, los había bendecido en todos los sentidos. ¿Están de acuerdo? ¿Había mostrado su carácter Dios, sí o no? Claro que lo había mostrado, de una manera justa, santa, perfecta, a pesar de los errores y las imperfecciones de Abraham y de Sara, ¿o no? A pesar de ellos, Dios mostró su carácter justo y santo. Y aparentemente esto no tenía lógica porque no lo tenía, pero la intención de Dios fue mostrar la obediencia. A ver, Abraham, ¿de veras me amas? Y déjame mostrarte mi carácter una vez más en medio de la prueba. Así es que cuando seas probado, pregúntate una cosa, ¿quién amo más? ¿Y qué parte de tu carácter me quieres enseñar, Dios? Antes de preguntarnos, como todos lo hacemos, porque a mí, porque yo, ve mi vecino, ve el de enfrente, ni cristianos son, ni cómo les va. Todo bien, parece que nunca tienen problemas, ¿o sí? Pero nosotros los cristianos, no, pues no. No. Por último, va a mostrar la provisión de Dios. Entonces, lo primero es muestra que las pruebas de quién vienen. Y contesta la pregunta, ¿a quién amas? Más. Número 2, nos muestran su carácter, ¿verdad? Dios no se puede contradecir, no iba a permitir eso. Pero va a contestar la pregunta, ¿a quién vas a qué? A obedecer. ¿A quién vas a obedecer? ¿A tus sentimientos, tus emociones, tus deseos? ¿Lo que dice Discovery Channel? ¿A quién vas a obedecer? ¿Lo que dicen tus maestros en la universidad, que Dios no existe, que es de tontos tener fe? ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a escuchar? Cuando Dios ha mostrado su carácter perfecto y santo. Y por último, muestra la provisión de Dios, ¿o no? Y contesta la pregunta, ¿en quién vas a confiar? Muestra la pregunta, ¿en quién o a quién le vas a confiar tu vida? Una ilustración de la provisión de Dios. Me encanta esta figura porque en la Biblia tenemos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento y otros que llaman antitipos los teólogos. Es decir, que Dios a través de la revelación bíblica nos ha mostrado personajes en la historia que asemejan o prefiguran a una persona, a Jesucristo. E Isaac es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos lo siguiente? Fíjate esta imagen. ¿Quién cargó un madero sobre su espalda? ¿Cómo iba Isaac? ¿Caminaron juntos quién? El Padre y el Hijo. ¿Estás conmigo? En la cruz del Calvario caminaron juntos quién? El Padre y el Hijo. ¿Quién iba a sacrificar al Hijo? El Padre. ¿Quién iba a ejecutar el golpe de justicia en Jesús? El Padre. ¿Ya se dieron cuenta? Los dos fueron forzados a ir
al holocausto y a la cruz? Los dos, en silencio, obedecieron. Un monte para Isaac, un monte, el de la calavera, para Jesús. ¿Ya se dieron cuenta? Hay una prefiguración que la provisión de Dios iba a ser siglos adelante de uno descendiente de él para quitar el problema que aparta al ser humano de Dios, que es el pecado. Y aquí está la clave. En el momento del cuchillo. Y antes de asestar el golpe de justicia del amor y la obediencia hacia Dios, Abraham tenía que deshacerse de su pasado y aún abandonar su futuro, ¿o no? Llegó un punto, estoy seguro, que el pasado se le reflejó, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuál fue el pasado? Una promesa, dejé tierra, casa, parientes. Luego Dios me dio un hijo, le regamos, hicimos cosas mal, pero aquí está el hijo, este es mi pasado y mi hijo es mi pasado, pero también es mi presente, pero también mi hijo significa ¿qué? Mi futuro, y me estás pidiendo que abandone mi pasado y ya no vea hacia qué, hacia mi futuro. Y a veces en la prueba nos encontramos entre mi pasado y mi futuro, como creo que deberían de ser las cosas, ¿o no? No, Dios, no, los hijos no se mueren antes que nosotros. No, así no es. Te llevas mi pasado y comprometes mi futuro. Así no es. Él debería de sacrificarme a mí, no yo a él. Sin embargo, Dios miraba un mejor futuro. Porque en este niño joven se centraba el futuro no solamente de Abraham. ¿Sabes de quién? Tuyo y mío. Tuyo y mío. Porque de su linaje nació que enmudeció, no dijo palabra alguna, y permitió que el golpe de justicia cayera sobre él. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día, según las Escrituras. Ponte de pie. A veces nos sentimos atrapados entre nuestro pasado y nuestro futuro, ¿verdad? Cuando la prueba viene, siempre recordarás tu pasado, indudablemente. Cuando somos probados por Dios, parece que se compromete nuestro futuro, ¿o no? Mira, creo que tú y yo vamos a seguir siendo probados. Indudablemente. Solamente es cuestión de tiempo. Pero te quiero asustar.
Bueno, yo vengo que me digan cosas bonitas, pastor, y salirme aquí con victoria, 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 no que me digas que va a ser probado. Pero es indudable que la prueba, cuando es superada, se vuelve en un gran gozo. Yo no puedo imaginarme cómo bajaron de esa montaña. ¿Cómo crees que bajaron? Uf. ¿O contentos? ¿Muy qué? Muy contentos. Dijeron, wow, gracias Dios. Aunque años más tarde Abraham perdiera a su esposa, e Isaac llorara a su amada madre. Pero Dios se dijo de ellos, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y la alegría de la esperanza volvió. Cuando sientas que la prueba compromete tu pasado y borra tu futuro, Dios te dice, ¿a quién vas a amar más? ¿A quién vas a obedecer? Pero sobre todo, ¿en quién vas? ¿En quién vas a confiar? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Cómo está tu barca? ¿Navegando en aguas tranquilas? ¿Sí? ¿Todo va bien? Es ese tránsito donde la brisa marina, si es que has salido en una lancha, te llega y golpea tu rostro y el sol está, y el mar está calmo y dices, pero ¿qué tal si de repente vienen las nubes de la tormenta y empiezan a azotar tu barca? Y vienen los vientos contrarios y parece que tu barca se empieza a hundir. Y tú clamas, Señor, ¿no ves que perecemos y tú estás dormido? Cuando solamente es cuestión de tiempo para que Él se levante y diga a los vientos, enmudezcan, callen, y vuelva a venir tu paz. La paz que solamente puede venir de Dios y devolverte una vez más una sonrisa que solamente Dios puede poner en ti.